Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Para outras pessoas pode ser que nós estejamos ainda em um outro fuso horário, né? Essa é uma reunião aqui na América Latina, mas também outras pessoas de outros países estão participando. Eu queria dar boas-vindas a todos vocês do painel. Tenho uma moderadora aqui, a Andrea, que vai me ajudar na moderação. Também temos aqui no painel o professor Morten Tang Christensen, da Dinamarca. Temos a Alia, da Costa Rica. Temos o César Villacres, do Peru. E o Patrício Buendia, do Equador. E temos o Leiner Morales, também do Peru. Todos aqui nessa mesa, nesse painel, que vai discutir, então, os princípios da reabilitação em pessoas idosas, logo após a fratura de quadril, fratura por fragilidade, de uma forma geral, mas a gente vai enfatizar mais aqui nessa mesa a fratura de quadril. Então, eu queria dar boas-vindas a vocês. Nós vamos agora assistir a apresentação, que foi pré-gravada, do professor Leiner Morales, e depois, então, nós vamos dar início à sessão de discussão desse painel. Obrigada. Buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer al doctor Dinamarca por la invitación al desarrollo de la ponencia en esta reunión de expertos de la Red de Fracturas de Fragilidad. El tema a desarrollar es principios de rehabilitación en ancianos. Algunas generalidades. Los diversos avances en ciencia y tecnología de los últimos años han permitido una mayor sobrevida de la población, y esta a su vez ha permitido la aparición de diversas enfermedades asociadas al envejecimiento. La osteoporosis es una de ellas, y esta a su vez condiciona una mayor incidencia de fracturas de fragilidad, las cuales tienen como su principal representante a las fracturas de cadera. Se dice que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 varones luego de los 50 años presentará una fractura de cadera. A su vez, estas fracturas de cadera o fracturas de fragilidad también tienen como un principal factor de riesgo a la fragilidad, entendiéndose a esta como la disminución de las reservas corporales de los diversos órganos y sistemas y por lo tanto la predisposición a descompensaciones ante cualquier estrés. Se dice que los pacientes con fragilidad tienen una densidad mineral ósea disminuida. Y a su vez, en estos mismos pacientes con densidad mineral ósea disminuida, también concurre la sarcopenia. Resultado, que sarcopenia y fragilidad predisponen a este paciente con baja densidad mineral ósea a un mayor riesgo de fracturas a través de un mayor riesgo de caídas. Se dice que estos pacientes frágiles y sarcopénicos tienen un riesgo de 2, 4, hasta 5 veces el caerse y por lo tanto presentar una fractura. Cuando un paciente tiene una fractura, su rendimiento físico previo es el 15% tiene un rendimiento físico aceptable y una baja comorbilidad. Un 5% de estos pacientes tiene una baja funcionabilidad y un pobre estado de salud con desplazamiento en silla de ruedas o apenas movilización en la cama. Y únicamente 50% de los pacientes que sobreviven luego de una fractura de cadera, estos recuperan sus actividades de vida diaria. Resultado o resumen, los pacientes con fracturas de fragilidad, con su representante más importante, la fractura de cadera, son pacientes con alto riesgo de caída, con alto riesgo de descompensaciones, con elevada comorbilidad, con notoria pérdida de las actividades de vida diaria. Y a esto se suma la elevada mortalidad asociada a la fractura de cadera. La mortalidad durante la hospitalización de fractura de cadera es del 3 al 5%. A los 30 días de la fractura, 5 a 10%. Y durante el primer año la mortalidad puede llegar hasta el 30%. En los primeros 3 a 6 meses la mortalidad del paciente con fractura de cadera es mayor al de la población general del mismo sexo, el mismo peso, pero sin fractura. Y esta mortalidad recién se iguala 5 a 10 años después de la fractura con la población general. Resultado, la fractura de cadera está asociada a una elevada morbimortalidad en pacientes más multimórbidos, más frágiles, más sarcopénicos,
por lo tanto con un potencial enorme de descompensación y a su vez que generan ingentes gastos de recursos económicos para los diversos sistemas de salud. En este contexto, iniciativas como las de la red de fracturas de fragilidad buscan disminuir esta notoria morbimortalidad. Ha establecido desde su declaración 4 pilares importantes, dentro de ellos la rehabilitación de excelencia a fin de restaurar la función, independencia y calidad de vida. ¿Cuáles son esos esquemas que permiten la rehabilitación de excelencia? ¿Cuáles son los modelos que tienen el mayor impacto? ¿Cuáles son los tipos de rehabilitación o los tipos de ejercicio que mejor evidencia tienen con respecto a esto? Lo seguiremos desarrollando. El término rehabilitación geriátrica fue usado por primera vez en el año 47 por Cousin, en un artículo publicado en la revista Lancet, donde hacía especial hincapié en aquellos pacientes dependientes, los cuales deberían ser movilizados precozmente a fin de evitar mayores complicaciones. Actualmente la definición de rehabilitación geriátrica la tomamos del grupo de trabajo de Boston, que en el año 97 la define como intervenciones terapéuticas y diagnósticas cuyo propósito es restaurar la habilidad funcional o en su defecto mejorar la capacidad residual funcional en pacientes ancianos que se aquejan o que padecen de condiciones discapacitantes. En otras palabras, recupero el basal funcional previo o si el paciente ya estaba deteriorado, logro ganar la mayor capacidad funcional posible. El enfoque de la rehabilitación geriátrica no puede basarse en solamente evaluar la condición de salud, en este caso, la fractura de cadera. La condición de salud del paciente debe ser evaluada de manera integral, viendo los condicionantes de salud personal y los condicionantes de salud asociadas al paciente, como bien lo plantea la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional para el Funcionamiento y Discapacidad. Se debe ver la actividad previa del paciente, es decir, si caminaba, si era independiente para sus actividades de vida diaria, sus funciones corporales, si era frágil, comórbido o no, la participación dentro del hogar, porque puede ser un paciente funcional, pero la familia lo cuida tanto que sencillamente lo limita a actividades que poco a poco lo van discapacitando. Y asimismo el entorno, si el paciente era autovalente o se sentía autovalente, si tenía la economía suficiente como para poder mantenerse por sí solo, o en su defecto si tenía acceso a sistemas de salud adecuados. ¿Por qué es importante todos estos elementos? Porque son importantes a la hora de la planificación de la rehabilitación geriátrica, que va a englobar no solamente a la terapia física, sino que también va a englobar o va a concurrir con múltiples especialidades para lograr finalmente la mayor recuperación funcional posible del paciente. Los objetivos de la rehabilitación geriátrica son asistir al manejo de actividades de vida diaria sin la asistencia de otra persona, o en su defecto, ¿no?, minimizar las necesidades de asistencia externa a través del uso de técnicas adaptativas o de equipamiento. El objetivo fundamental es mantener la independencia en las actividades de vida diaria. Y esto se logra a través de técnicas destinadas a mejorar destreza, habilidad, fuerza, rendimiento y rangos articulares, a través de las diversas intervenciones y técnicas de medicina física. Todo eso encaminado a la movilización posoperatoria temprana y al alta precoz, elementos asociados a una notoria disminución de las complicaciones asociadas a pacientes con fracturas de cadera. Equipo multidisciplinario, otro de los pilares importantes de la rehabilitación geriátrica. Si bien es cierto, el traumatólogo y el geriatra son pieza clave en la identificación y solución de los diversos problemas médicos que aquejan al paciente, la intervención de las diversas disciplinas es fundamental para elaborar un plan de cuidados adecuado y que permita la continuidad de cuidados de este paciente. ¿De qué sirve que tengamos identificado claramente que el paciente con fractura de cadera tiene alto riesgo de desarrollar úlceras por presión si enfermería no está empoderada de la movilización frecuente? ¿De qué sirve, por ejemplo, que yo haya utilizado la mejor técnica operatoria, la mejor rehabilitación? El paciente al irse al alta tiene un poco apoyo familiar, no hay familiares quien lo cuiden, no hay familiares que garanticen la adecuada continuidad de la terapia física en domicilio, y ese es el papel de la asistente social. ¿De qué sirve que el paciente esté haciendo terapia de rehabilitación para recuperar su fuerza de miembros inferiores y vuelva a caminar cuando empieza a disfuncionar y a perder habilidades con las manos?
El papel de la terapista ocupacional es importante para mantener sus actividades de vida diaria, sus habilidades, las habilidades manuales y el mantenimiento de movimientos complejos que también participan en la rehabilitación. ¿De qué sirve, por ejemplo, que haya identificado que el paciente tiene alto riesgo de delirio cuando el farmacéutico no mecanaliza adecuadamente la medicación o la dosis prescrita? Toda esta participación es fundamental para que el paciente adulto mayor pueda salir adelante y podamos cumplir los objetivos fundamentales de la rehabilitación geriátrica, que son la movilización temprana y el alta precoz, a fin de evitar múltiples complicaciones. Elementos clave en la rehabilitación geriátrica: identificación de la fragilidad a fin de intervenirla y revertirla por sus notorias consecuencias en la capacidad de rehabilitación del paciente. El cuidado tiene que ser amigable a fin de que el paciente participe en su proceso de rehabilitación, lo cual ha demostrado tener mejores resultados. En lo que refiere a actividades de vida diaria, evaluar el progreso en la recuperación de las mismas. Terapia ocupacional debe buscar deterioro en actividades de vida diaria y participar para la preservación o recuperación. El paciente debe demostrar que tiene transferencia segura, de lo contrario se debe hacer intervenciones para evitar que el paciente sufra de caídas, ya que el riesgo de caídas durante los 3 primeros meses luego de la operación de fractura de cadera es altísimo. El paciente debe mostrar independencia para ducharse, para bañarse, para ir al baño y ducharse. En lo posible se desaconseja el uso de pañales o en su defecto se debe ir dejando paulatinamente. El paciente debe, en lo posible, se le debe llevar de manera rutinaria al baño a fin de evitar retenciones urinarias e impactaciones fecales. Y en lo que refiere a la alimentación, se debe verificar un adecuado consumo en calorías y proteínas. De no tenerlas, inmediatamente se debe referir al paciente con la nutricionista para el adecuado suplemento o complemento nutricional. Otros elementos claves en rehabilitación geriátrica, en lo que refiere a movilidad, se aconseja mantener los rangos articulares en pacientes posoperados de cadera, evitar en lo posible la flexión de cadera más allá de los 90 grados y la abducción. En lo que refiere a evaluación, se debe considerar una medida de funcionabilidad periódica con la finalidad de establecer avances. Y en lo que refiere a recomendaciones específicas de rehabilitación, los ejercicios más recomendados con más evidencia de éxito son los de fortalecimiento y los de balance. Con respecto a medicación, se debe evitar a toda costa medicación anticolinérgica, psicofármacos y opiáceos, todos ellos relacionados con el desarrollo de delirio, estreñimiento y retención urinaria. En lo que refiere a pacientes con delirium, demencia y depresión, los pacientes con demencia deben mantener su medicación habitual, igual que los depresivos. En los pacientes con alto riesgo de delirio, se debe establecer una hidratación adecuada, una habitación luminosa, acompañamiento permanente, actividades lúdicas con la finalidad de evitar la aparición del delirio. En lo que refiere a prevención de fracturas, osteoporosis y el manejo y prevención de caídas, se debe tratar la osteoporosis. Se ha identificado que muchos de los pacientes post fractura de cadera de fragilidad salen de alta y no tienen tratamiento, incluso a veces hasta el año de producida la misma. Y en lo que refiere a intervención en caídas, definitivamente se tiene que intervenir a toda costa el riesgo de caídas. Los pacientes post fractura de cadera tienen un riesgo elevado de caídas, y es más, una caída con fractura, la segunda fractura de cadera, implica 6 veces más riesgo de mortalidad con respecto a la primera. Todos elementos importantes a intervenir. Otro elemento importante en la rehabilitación geriátrica es la participación de la ortogeriatría. Sin embargo, existen múltiples modelos que no siempre tienen un impacto notorio en la morbimortalidad. El modelo actual, el más exitoso, es el de cuidado integrado, en el que a la admisión el equipo está antes de la cirugía, está comandado por el geriatra, tiene asistencia geriátrica diaria y hay cuidado multidisciplinario permanente. Los demás equipos, como el rehabilitatorio, consultivo y reactivo usual, en el cual el traumatólogo guía todo y llama al geriatra solamente por interconsulta, no tienen un aval de éxito o por lo menos favorecido por la medicina basada en evidencias. Y si evaluamos todos estos modelos ortogeriátricos con respecto a diferentes endpoints, nos damos cuenta que el modelo articulado tiene mayor impacto en mortalidad, tiene disminución de estancia y mayor impacto en la reducción de estancia hospitalaria,
menor tasa de complicaciones, menor infección de herida operatorias y reducido tiempo hasta la cirugía. Múltiples estudios de intervención comparando el modelo ortogeriátrico articulado versus el tradicional revelan notorias diferencias con respecto a los diferentes endpoints. Así, por ejemplo, el estudio de Marcantonio revela una disminución en la tasa de delirio intrahospitalario post-cirugía del orden del 36% y de delirio severo del orden del 60%. Igual Pretzmo, cuando evalúa medidas como movilidad, actividades de vida diaria, intermedias de vida diaria y calidad de vida, las diferencias son notables. Esto solo en estudios intrahospitalarios. Y cuando estos estudios de intervención son llevados a la comunidad, siempre comparando el modelo articulado de cuidados ortogeriátricos, se establecen igual notorias diferencias al año y a los 2 años, tanto en recuperación de función como en movilidad. Y en estudios de intervención que comparan técnicas de rehabilitación, la medicina basada en evidencias también los favorece con respecto a las técnicas convencionales. En los estudios de Mitchell y Monticone, que evalúan o que practican fortalecimiento progresivo o en su defecto técnicas de balance y fortalecimiento, entre otras, se utiliza una prueba estadística que se llama magnitud del efecto, en la cual cifras menores de 0.4 es una magnitud del efecto pobre, entre 0.4 y 0.8 intermedia y más de 0.8 es una magnitud del efecto importante. En el caso del estudio de Mitchell, para función la magnitud del efecto es importante y para movilidad la magnitud del efecto en el estudio de Monticone también. Es necesario señalar que las técnicas de rehabilitación más importantes son estas, pero todas articuladas en un sistema multicomponente o multimodal. El problema o la gran duda que existe hoy en día es la dosificación de tal o cual técnica para una mejor respuesta y recuperación funcional. Y con respecto a técnicas de rehabilitación en pacientes con demencia, tanto hospitalizados como en la comunidad, la medicina basada en evidencias no logra demostrar diferencia estadísticamente significativa. Y en los pocos que logra tener alguna magnitud importante, son estudios que demoran aproximadamente 12 a más meses, es decir, el doble de tiempo de intervención. Quizás a lo mejor, y lo cual contrasta con lo que vemos en la práctica diaria, donde muchos pacientes demenciales con intervenciones multidisciplinarias adecuadas salen del proceso. Quizás no estamos midiendo de manera adecuada, quizás los instrumentos de medida no son los adecuados y por eso no logramos la tan ansiada diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, hoy en día, la última revisión Cochrane señala que las intervenciones de rehabilitación post-fractura de cadera en pacientes con demencia tienen un nivel de evidencia muy bajo. Finalmente, las conclusiones de la ponencia. La osteoporosis está íntimamente ligada a fragilidad y sarcopenia, y estas al síndrome de caídas, la razón para la morbimortalidad asociada con fracturas de fragilidad. El principal objetivo de la rehabilitación geriátrica es la recuperación del nivel funcional previo a la fractura, o en su defecto, llevarla al mejor nivel posible, con énfasis en la preservación de las actividades de vida diaria. La rehabilitación con equipo multidisciplinario es fundamental en la pronta recuperación del paciente anciano con fractura de cadera por fragilidad. La temprana movilización postquirúrgica predice mejores resultados. El modelo ortogeriátrico tiene buena evidencia reduciendo morbilidad, mortalidad y dependencia. El modelo ortogeriátrico articulado, lógicamente. Intervenciones en balance, resistencia y entrenamientos de fuerza progresivo tienen importante evidencia contribuyendo a la recuperación funcional y preservación de actividades de vida diaria. Finalmente, 2 minutos de movimiento activo y consciente definitivamente son más que 2 horas de movimiento pasivo. María Eugenia González, Fisioterapia, Hospital Central FAP. Muchas gracias. Graças, Leiner, pela sua apresentação.
Obrigada, viu, Lene, pela sua apresentação. Foi muito esclarecedora, acho que tocou nos pontos principais que nós temos sobre reabilitação. Bom, vamos dar início, então, às nossas discussões aqui, com o nosso painel. Eu gostaria de convidar, então, para fazer os seus comentários iniciais. Nós vamos fazer uma rodada de comentários inicialmente, para depois começar a fazer as perguntas que virão de quem nos está assistindo, que podem fazer as perguntas pelo chat. Eu já convido a todos para deixar as perguntas aqui no chat. E eu vou começar primeiro, então, pedindo para o professor Morten colocar um pouco as considerações dele. Morten, hi. It's a pleasure to have you here with us. I would like you to comment, a little bit more about the early mobilization that you are so, keen on doing at your hospital in Copenhagen. So you can explain a little bit about it and also share with us your experience on that, okay? Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Monica. It's a great pleasure to be here and looking forward to that. So Rainer Morales already talked about the importance of this early mobilization, and I will try to go a bit further into this, just in short. And one of the things that talking about mobilization, it's common that it's within 24 hours, 36 hours, or on the day off or day after hip fracture surgery. So, and how to define this? There's different definitions on early mobilization, but in some national registries, they use a definition of patients being mobilized to standing or seated in a chair beside the bed within the day of surgery, and I think that's a quite good definition. Yeah, you might be using some different, or maybe you use the same in your setting. So, who are the key professions in this focused early mobilization? Of course, I'm a physiotherapist, so I think we play a major role, and it's a very important task for our work. But also the nursing staff, they are very important, has a very important role as collaborators on this early mobilization. And not only on the day after surgery, this should be continued on a daily basis during the entire acute care stay. So next question is, does it really matter? And we actually today have very strong evidence from several national registers. For example, from Denmark, where I am from, it has been shown that about 50% reduced 30-day mortality for patients mobilized within 24 hours of surgery compared to those not able to be mobilized out of bed. And also from the British National Register, this shows that patients mobilized early, they had better mobility function 30 days after discharge. And just a very fresh study from the UK, it's not even published yet, but they also showed that patients mobilized early, they experienced a twofold increase in the odds of being discharged by 30 days post-operatively. And finally, from Ireland, their national register, they showed that patients that were not able to mobilize within the day of surgery, they were 46% more likely to die in hospital. So there's no discussion about how this is really important that these patients get out of bed as soon as possible after surgery. But then that's what everyone is focused on. All rehab programs and registers, they are focused on this day after surgery at the latest. But actually, there's also studies that showed, and we did studies at my hospital, that we showed that also the following days after surgery, this means post-operative day 1 to 3,
has a major impact on 30-day mortality, also medical complications, and if patients are discharged within 2 weeks and being able to be discharged home. So the better mobilized patients were within the first 3 days, the better the outcome were. And recently we also looked at, well, does it matter what status you have when you leave the acute hospital? And we were able to show that up to 1 year after, patients that were not independent in basic activities, they experienced 66% higher risk of dying within 1 year. And this was from our hospital, but last year we had a study from the Danish Hip Fracture Register, and it actually shows that the patients that did not recover their basic mobility when leaving the acute hospital, and that's about 10 days after surgery on average, they experience an almost 3 times higher risk of dying within 30 days. And also they experienced like 25% higher risk of being readmitted to the hospital. So I think it's important to say we cannot determine causality. This means we cannot say that it's because they weren't mobilized that they died, but we can say there's a very strong association with being able to be mobilized within the day after surgery at the latest and surviving, and also being discharged within a shorter time point. And you will also see fewer patients being readmitted. And this was just the day after, but actually it also seems as if the ambulatory status within the days following surgery and also when leaving the hospital, it seems to play an equally important role in reducing mortality and readmissions. So no doubt about it, during the entire hospital stay, this should be giving a very high focus. So thank you, Monica. Thank you, Morten. Very important to your points. Bom, Morten acabou de nos dizer que a mobilização precoce, ela realmente é muito importante, está associada a menor mortalidade, maior funcionalidade, não só no período logo após a cirurgia, mas isso no acompanhamento pós-operatório também. Eu queria agora pedir então para o Dr. Patrício Buendia para fazer os comentários dele e pensar aí as principais questões que ele acha importante na reabilitação desses pacientes logo após a cirurgia e na transição do hospital para casa. Vamos tentar fazer aí uns 2 minutinhos para que a gente possa fazer a rodada e depois fazer as perguntas, né? Liga o microfone, Patrício. Acho que não está ligado. Gracias, buenas tardes. Como o professor Morgan falou, a importância da mobilização temprana do paciente no pós-operatório imediato é necessária em vista de que nós temos que, em primeiro lugar, prevenir as complicações da imobilidade. Nós sabemos que o risco de uma trombose venosa profunda num paciente que não se imobiliza é muito alto. Outra coisa importante é o trabalho a partir do time interdisciplinário, onde não só vamos ter a terapista física fazendo a mobilidade, assim seja isométrica nos outros membros, mas também a terapia respiratória, em termos de incrementar a capacidade pulmonar para evitar a tromboembolia pulmonar. Isso é muito importante também, iniciar o mais pronto possível, levantar o doente operado, se possível, dia seguinte da cirurgia, porque isso vamos nós, de qualquer maneira, tirar o medo do doente, o medo da família e o medo do resto do time da mobilização temprana do paciente. Além do mais, nos dá para fazer um acompanhamento através de trabalho social para identificar
ao domicílio, como é que esse doente irá depois à alta? Porque tem idosos que têm um bom apoio familiar e tem idosos que não têm um bom apoio familiar. Então, o que é que vão fazer com aquele idoso que não tem um bom apoio familiar? E outra coisa importante dentro do trabalho da mobilização temprana, porque temos que pensar em time, é a parte nutricional. Não posso movimentar o meu doente se ele, de uma maneira intensa, se ele não tem um bom estado nutricional. Então, a mobilidade nós consideramos que é de maneira integral. Se bem é certo, a parte física é importante, mas tudo faz o trabalho em conjunto. Eu acho que esse comentário do trabalho interdisciplinar é bastante importante, né? Eu acho que grande parte dos ganhos que o paciente tem durante a fase pós-operatória é, de fato, que existe uma coordenação de uma abordagem aí multidisciplinar. Bom, eu queria pedir, então, agora para o César fazer as considerações dele bem rapidamente. Buenas. Sí, muy interesante en realidad la presentación tanto del doctor Morales, los aportes que ha dado tanto el doctor Morten y el doctor Buendía. Lo que siempre tenemos que resaltar de lo que es la rehabilitación es su importancia, ¿no? Y muchas veces lo que pasa probablemente, o por lo que pasa mucho en Perú, y no sé si esa es probablemente una de las realidades latinoamericanas, es de que no se le da la importancia adecuada a la rehabilitación. Entonces, los objetivos clásicos del paciente con fractura de cadera en las unidades clásicas de atención es el proceso quirúrgico. O sea, nos centramos tanto en el proceso quirúrgico y dejamos de lado. César congelou. Bom, eu não sei se ele vai voltar rapidamente ou não. Eu acho que, para não ficarmos esperando, eu vou passar, então, a palavra para a Alia. Alia, você quer começar a comentar, fazer seus comentários? Daqui a pouco a gente tenta retomar o César. Seja bem-vinda. Bueno, nosotros, digamos que hablando un poco de la experiencia de nosotros en Costa Rica sobre rehabilitación en paciente con fracturas de cadera, ya hace más de 15 años aproximadamente trabajamos conjunto con ortopedia, ¿verdad? Entonces existe esa posibilidad de ofrecer rehabilitación temprana para esta población. Y digamos que en sí, en general, hablando con toda la experiencia que tenemos, definitivamente creemos que las metas en rehabilitación post-fractura deben ser metas individualizadas, ¿verdad? Porque las condiciones varían muchísimo de un paciente a otro, la complejidad de lesiones, digamos que características propias de la fractura, el manejo de la fractura operatorio o manejo conservador, dependiendo de la condición del paciente, ¿verdad? Todo esto, obviamente, van a ser factores que van a influir en la capacidad de realizar o no posteriormente este proceso de rehabilitación. Aparte de esto, creemos que la precisión de valoración multidisciplinaria, esa es la que tiene importancia, ¿verdad? Nosotros podemos trabajar multidisciplinariamente, pero lo más importante es mantener una comunicación adecuada, no solamente entre nosotros como especialistas, sino también con la familia. De esto depende el éxito, ¿verdad? Porque la rehabilitación inicia, por ejemplo, en caso de nosotros, inicia el momento intrahospitalario y por dicha, gracias a Dios, tenemos esta posibilidad de ofrecer terapia intrahospitalaria, ¿verdad? Pero donde se da educación, pero este proceso tiene que continuar y la continuación del proceso depende de nuestra comunicación con la familia, que de muchas veces eso puede ser uno de los fallos en rehabilitación posterior. Y seguimiento, ¿verdad? Un seguimiento preciso. Obviamente ahora en la época de COVID, ¿verdad? Toda la situación ha cambiado, se ha complicado un poquito,
¿verdad? Pero, sin embargo, nosotros, digamos que en el hospital de nosotros tenemos varias formas, o sea, establecimos, cambiamos, modificamos un poquito varias formas para precisamente mantener o ofrecer esta rehabilitación oportuna. Se le da educación en el salón, ¿verdad? Por medio de terapista físico para el paciente post-fractura. Posteriormente existen brochures, aquí yo traje como un ejemplo, digamos que diferentes formas de brochures para darle a los familiares o los cuidadores posteriores para mantener esa terapia oportuna. Existe para algunos casos, con todas las medidas de prevención, digamos que terapia física presencial, pero como lo más nuevo que nosotros hoy en día estamos ofreciendo terapia física por Zoom, ¿verdad? Donde hay seguimiento por terapista físico, digamos que todo el manejo de fracturas. Entonces, definitivamente tratamos de abarcar diferentes formas de actuar dependiendo de la condición propia de cada persona. Y creemos que en eso está el clave de éxito en rehabilitación post-fractura. Gracias, Aria. Bem-vindo de volta, César. Disculpen, a veces las conexiones no son las mejores, lamentablemente. Não. Você quer fechar o seu raciocínio, então? Ya. Os seus comentários? Ya, algo más corto nada más. Lo que quería completar la idea es de que los cambios de paradigmas que tienen que haber en lo que es la rehabilitación física como una arma fundamental para poder recuperar esa funcionalidad que precedía al paciente, ¿no? Pero acá en Latinoamérica, o por lo menos en Perú, tenemos dos condiciones importantes. Es que los procedimientos quirúrgicos o los tiempos de espera prequirúrgicos son mucho más grandes que se pueden presentar probablemente en Europa. Estamos hablando entre 3, 4, 5, 10, 15, 20 días prequirúrgicos, y el postquirúrgico obviamente se va a ver, la capacidad de rehabilitación que podamos tener en estos pacientes se va a ver disminuida, ¿no? Otro factor importante que tenemos que ver, que las condiciones nutricionales y los grados de pobreza que tenemos es probablemente un gran reto que tenemos que enfrentar. Y el otro gran reto, que es algo que probablemente sea algo muy común en Latinoamérica, es la multiculturalidad. Los grandes retos que tenemos de involucrar a las poblaciones originarias, a los que tienen diferentes idiomas. En nuestro caso tenemos más de 30 o 40 lenguas nativas en Perú, probablemente en Brasil, en otras partes como Colombia, en Centroamérica, tengan este tipo de necesidad, y tenemos que tratar de buscar que este tipo de terapia, porque a veces nos vienen adultos mayores que han migrado del campo a la ciudad y necesitan este tipo de intervenciones, nos encontramos con esta limitante, ¿no? Entonces creo que el reto, aparte de la movilización precoz, de la necesidad de los tipos de ejercicios, que lo ha explicado muy bien el doctor Morales, necesitamos agregarle los otros componentes sociales que nos van a hacer la diferencia sustancial para poder manejar y tener un mejor resultado en estos pacientes. La ola que se nos viene de envejecimiento en estos últimos años va a ser muy, muy importante, y creo que los retos como este tipo de iniciativas de la FFN nos van a ayudar a hacer esta iniciativa global con un impacto muy importante en este tipo de poblaciones. Gracias, César. I would like to make a point here just for you, Martin, to understand what's being said. Overall, we are discussing, about the very important key issue that is rehabilitation, because here in Latin America, in some countries, rehabilitation is not that important as is the surgery itself. So, yeah, people tend to value more the surgery than the rehabilitation after surgery. A lot of, worry about how to conduct the surgery, but not how to, manage this patient in rehabilitation just after the surgery. But I would like to introduce another point that we came up with a very discussion in one of our surveys that we've been conducted in different countries, is that in Latin America, you have this thing that the patient
is not allowed to put weight bearing just after the surgery. So I would like to comment a little bit on that. Just only I explained to the others, and I will open the microphone for you, okay? Eu estou perguntando para o Morten, e eu acho que é para todos nós discutirmos aqui, que uma das questões que acontece muito também, diferentemente do que acontece na Europa, é que muitas vezes o cirurgião ortopédico não libera a descarga de peso logo após a cirurgia, né? Ou por uma questão, enfim, da própria cirurgia, ou uma questão de comunicação. Então, muitas vezes a reabilitação aqui também ela é retardada em função dessa não liberação da descarga de peso para, por exemplo, deambulação precoce. Então, eu queria colocar isso em discussão. Eu vou pedir para o Morten comentar um pouquinho rapidamente o que ele acha disso, e aí a gente abre aqui para nós podermos falar também. Tudo bem? Morten, can you discuss a little bit about this weight-bearing question? Yeah, happy to do that, because I'm not familiar with the situation in Latin America, but in Europe, most countries today, and at least at my hospital, patients they are allowed to weight bear immediately after surgery. So we don't even have to wait for an X-ray to confirm that the operation went well. It's the surgeon in the theater. He decides, is this a stable osteocentesis? And if he decides that, and that's in about 95 to 98% of cases, patients will be allowed to get out of bed if possible, as soon as they return to the ward. So, but I was some years ago, I was a supervisor for a Spanish girl, Patrocinio Arrizavega, that actually was on one of the earlier sessions, and she had a database from